Bienvenida a Vino a tu Negocio en Voz de Mujer, donde cada copa abre una historia y cada historia deja un aprendizaje. Chicas, bienvenidas. Aquí estamos otra vez en otra edición de Vino a tu Negocio en Voz de Mujer. Y el día de hoy, déjenme les presento el vino que traigo. Ni parece botella de vino, ¿verdad? Este es un vino hecho en Estados Unidos, es Cabernet Sauvignon, pero la característica que tiene, es de California, es que se hace el vino normal, como normalmente se procesa las uvas, la vinificación, la fermentación, todo, y después se manda a reposar a una barrica de Bourbon. Una barrica que generalmente produce el Bourbon, ahí lo reposan y entonces es un vino que tiene como dos relaciones, ¿no? La normal del vino y esta alianza o esta terminación que hace con algo que es ajeno al vino, que es una barrica de Bourbon. Entonces, es vino, es Cabernet Sauvignon, va a tener el sabor y las características de un Cabernet Sauvignon, pero con la influencia que le haya dejado el haber pasado por barrica de Bourbon, que le va a dar, lo que yo te decía, un toque más suave, más dulce, le va a dar un dulzor adicional al que tiene normalmente el vino, pero no un dulzor de azúcar, pues, sino del sabor tradicional de Bourbon. Porque muchas veces las alianzas, las sociedades, y este tipo de elementos nos pueden ayudar a mejorar, a fortalecer, a dar un carácter distinto, o puede ser que no resulte en lo más mínimo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de socios, alianzas y otras decepciones. Las verdades empiezan a salir. Y esto es solo el inicio. Y bueno, pues descorchemos la historia. ¿Y a ustedes cómo les ha ido en sus sociedades, en sus alianzas? Pues yo pienso que de alguna forma cuando vamos empezando, Gaby, en esta gran aventura que significa hacer una franquicia, pues empiezas sin saber cuál es el rumbo a tomar. Entonces, ¿qué haces cuando eres nuevo? Pues tratas de buscar a gente experta. Y yo, por ejemplo, mi camino fue hacia Coparmex. Uh-huh. Entonces ahí conocí gente, las escuché, vi y de ahí pues tomé algunas alternativas de alianzas, pero al final sucede que esa alianza tiene que venir por escrito. ¿Cuáles son como los alcances o los negocios o en qué convenios? Cosa que no sucedió. Y de ahí vienen pues estas historias de decepción, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando va uno madurando en todo el proceso como emprendedor, como empresario, como franquicia, pues vas empezando a conocer ese mundo justamente y me encuentro con el diplomado de una franquicia. Y este diplomado, la verdad es que hace como una apertura tipo Moisés en el mar, cuando se abren ahora sí que las olas y se ve el caminito que tienes que seguir. Y ahí fue cuando dije, ok, entonces empiezo a reconocer qué sí me conviene como empresa, qué no me conviene como empresa y con quiénes tengo que seguir. Entonces, por eso estoy aquí. O con quién no tienes que seguir. O con quién no tengo que seguir. ¿Por qué? ¿Y por qué? Exactamente. ¿Tienes alguna historia de terror así que digas, sin nombres obviamente ni nada, pero decir, a ver, me encontré con esta situación? Pues algunas alianzas que llegué a hacer con personas donde prometían cosas fantásticas, números de ventas, etcétera, y que al momento de estar trabajando ya en lo real, pues estos números nunca se lograron. Entonces, lo bueno es que hay que tomar medidas inmediatas, pero el objetivo hubiera sido un contrato. Sobre el contrato
ahí no hay mucho que hacer. Fíjate que yo he estado estudiando este tema muy a fondo, porque he estado tratando, en alguna ocasión estuve tratando de entender por qué tradicionalmente los latinoamericanos, ¿no? Tu abuelita y tu mamá te decían que las sociedades no son buenas, ¿no? Que ni con la familia ni con los amigos hagas negocios, ¿no? O sea, todos estos mitos de tu abuelita. Y entonces yo me puse a pensar, porque veo otras culturas, ¿no? Otros países que se asocian y hacen muy buenas cosas. Entonces yo dije, bueno, ¿y nosotros por qué no podemos hacer eso, no? Porque siempre nos estamos peleando con el socio. ¿Y de dónde viene esta aversión a la asociación, no? Y me di cuenta que era un tema totalmente cultural latino del desorden, ¿no? Es decir, este tema de querer hacer las cosas de mano, ¿no? Este tema de que todo nos ofende, este tema de que todo nos hace daño porque todo lo hacemos de palabra, ¿no? Si te acuerdas de las películas de Pedro Infante, pues acá está mi mano, acá está mi mano. Tengo que defender mi honor. Y mi palabra es la ley, ¿no? Y todas esas tonterías nos han llevado a través de los años a tener aversión a las cosas porque lo hacemos mal, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, no planeamos y no decimos cuando nos asociamos, siempre estamos de buenas, ¿no? Porque siempre nos asociamos para algún proyecto, ¿no? Claro. Entonces siempre estás en un mood de buenas. Pero nunca ponemos en la mesa qué pasaría si nos peleamos o qué pasaría si van mal las cosas, ¿no? Todos los famosos ifs, esos nunca los ponemos en la mesa. Sí, las probabilidades existen. Claro, y las probabilidades son mayores de que nos vaya mal, de que nos vaya bien. Claro. Bueno, entonces todo este tema cultural me parece que hay que ponerlo en la mesa y entender que nuestra cultura no se quiere asociar o tiene aversión, pues, por cosas ya ancestrales y por temas que ahorita lo platicamos, pero por un tema de desorden total y de aversión a la negatividad, porque siempre pensamos que nos va a ir bien, ¿no? Pero te imaginas si con tu socio, que es tu esposo, hubieras puesto todo lo que no te gustaba, y qué pasaría si nos morimos, y qué pasaría si ya no nos queremos, y qué pasaría si nos fuéramos con alguien más, etcétera. Todas esas cosas las ponemos y tomas la decisión desde antes si te asocias. Claro. Sí. Yo creo que eso es súper importante. Sí. En mi caso yo no tengo socios, digamos, desconocidos, ¿no? Es una sociedad familiar. Entonces mi hermano, mi hermana, mi mamá, y justo está esa conversación, o estuvo esa conversación de, pero somos familia, ¿no? O sea, pues por eso. Somos familia, pero evidentemente con el paso del tiempo nos dimos cuenta que precisamente si lo que queremos es cuidar la relación familiar, el negocio es punto y aparte. Entonces, a veces es el miedo de decirle al hermano, no, fírmame lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, lo que te toca hacer en responsabilidades y lo que vas a tener de ganancias y lo que a cada uno nos va a tocar de manera muy real y objetiva, porque al final el miedo a decir qué va a pensar, va a creer que le voy a robar, que quiero yo quedarme con algo, y este miedo te hace no tomar esas decisiones, y a mí me parece que es lo más sano que puede existir en cualquier relación, pero evidentemente hablo desde mi lugar, si es familia, digo, es lo mejor. Es la aversión al conflicto, y de todas maneras estamos generando el conflicto. Fíjate que pienso que más que aversión es la negación a no entrar en un conflicto. Más que tener miedo es no quiero tener conflictos. Entonces siempre entra uno con otras personas en ese mood y nunca ves, como que bien por dices, tratar de evitarlo, lo que estás haciendo es provocar uno Claro. mayor. Exactamente. Desde establecer hasta un horario, los lineamientos de qué te toca, qué me toca, poner metas, ¿Y objetivos. qué pasaría y todo si, eso. no? O sea, Sí. yo tenía como 18 años cuando la familia se sentó, oye, esto nos va a tocar de porcentaje, y luego leíamos las cláusulas de, pero ¿y si alguien se quiere ir de la sociedad? ¿A quién se la puede vender? ¿En cuánto se la puede vender? ¿Cómo se la puede vender? Y yo decía, pero nadie nos vamos a ir. Y decía, no, es que de una vez vamos a decir, si alguien quiere abandonar la empresa y decir, ya no quiero estar aquí, ¿qué va a pasar? Porque esto tiene un peso, ¿no? Y esto nos compete a todos. Entonces, a veces el pensar en eso puede pasar,
O sea, las probabilidades son altísimas de que se fracture una sociedad o cualquier tipo de relación o que simplemente decidas ya no estar por la razón que sea, y eso puede pasar, es una probabilidad. El entorno cambia, las condiciones cambian. Los gustos, todo ¿no? va. Todos. La gente cambia. Y hay socios la que, gente claro, cambia, a sí. través del tiempo la gente cambia, Sí. las situaciones cambian. Pero hay socios que te tocaron, ¿no? Como Sí. tu familia, y hay socios que tú escoges. Elegimos. Pero yo creo que también el tema es ¿para qué quieres un socio? ¿No? Sí. ¿Y qué aporta cada socio? Porque lo importante cuando te asocias es, si en vez de decir ni con la familia te asocies, ¿no? Porque todo sale mal, no es cierto. A todos los amigos que nos escuchan, no es cierto. Sale mal precisamente porque no lo pusimos en la mesa, ¿no? Ayer platicaba con un fuerte empresario que decía que dentro de sus protocolos familiares con sus socios que sí le tocaron, uno de los temas era ¿qué pasa si me quiero ir? ¿No? Y alguien decía, yo tengo el derecho de venderle mis acciones a quien yo quiera. Y los demás decían, pues sí, pero nosotros ya no queremos más socios externos. Claro. Véndenoslas a nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pero ¿por qué estamos hablando de eso ahorita, 25 años después? Claro. Así ¿Por qué mi es. papá y mi mamá no pusieron en la mesa todas esas cosas, ¿no? Y de los socios que no te tocan, yo les diría a todos los amigos que nos escuchan que las sociedades son lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Si cumplimos con el principio básico de decir, entre todos lo podemos todo, ¿no? O dos son más que uno, o tres ojos ven más que uno, entonces todo va a salir bien. Sin embargo, hay varios temas en la mesa que hay que revisar. Y el primero es, ¿para qué quieres un socio? ¿Qué va a aportar ese socio, ¿no? ¿Qué no tienes tú que te va a aportar él, ¿no? Experiencia, relaciones, dinero, conocimiento del mercado. ¿Qué va a poner él, ¿no? Sabe del negocio, ¿no? Es más administrativo que tú, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso de Steve Jobs, ¿no? Muy sonado. Él es el creativo, pero si no hay alguien administrativo, ordenado de este lado, pues todo se va. Y si tienes a alguien muy ordenado que no vende, pues entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres el socio? ¿Qué te va a sumar? Esa sería la primera pregunta. Y trae a un socio, sea tu hermano, tu tío, quien sea, que aporte eso a la mesa, ¿no? Sí. Y entonces vamos a empezar a trabajar con reglas claras en donde pongamos qué pasa si lo bueno y qué pasa si lo malo. Y entonces vamos a poder empezar a caminar poco a poco. Y ahorita hablamos de la familia, ¿no? Sí. Claro. Fíjate que este tema el tema familiar a mí se me hace bien delicado porque en una sociedad con un tercero todo, pues en todo caso termina la sociedad, te vas y no pasa Se nada. acabó. Pero en la familia pues sigue siendo el hermano, sigue siendo el papá, y cuántas veces sucede que las familias se dividen y acaban peleadas por un tema que era de negocios, ¿no? O sea, Sí. a mí ahí se me hace bien. Me parece que es un reto que las empresas familiares vivimos, ¿no? Sí. Y es un gran aprendizaje. Tengo muchos amigos y conocidos que tienen negocios, que empiezan negocios con su familia, y yo digo, lo primero que tienes que hacer es eso, ¿no? Un contrato, algo bien establecido, pero que es mi hermano, no importa que sea tu hermano, porque a ver, ¿para qué sirve tu hermano? ¿Para qué sirves tú? Ustedes ¿Y qué le vivieron, toca a cada uno? ustedes Para todo, vivieron pues. en familia ambas cosas, ¿no? Una separación mal hecha y después Claro. una institucionalización. A ver, justo bien vengo de hecha. una historia familiar en la que mi papá, que es quien inicia el negocio, tiene un conflicto con hermanos, ¿no? Porque no hay nada escrito, porque hay todo, somos familia, palabrado, ¿no? Todos podemos trabajar acá, y existe una fractura familiar que a mí me toca, ya siendo muy niña, ya no tener una convivencia con esa familia, ¿no? Con esa parte de la familia paterna. Por un problema de Y negocio. yo decía, pero Ajá. ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber ¿Por qué una no puedo hablar a mi fractura? primo? Claro, ¿por qué no puedo saludar? ¿O por qué a nosotros no nos invitan a una fiesta familiar? Yo no tengo la culpa del negocio, ¿no? O sea, yo no Son hice estos riquillos acuerdos. ustedes, pues, Somos los ¿no? pobres. O sea, en realidad, yo creo que ese fue el aprendizaje mayor para nosotros, que lo vivimos como esta separación. Pero qué lamentable que tengas que vivir una experiencia así para aprender que la forma correcta es ser muy claros, porque entre más claras sean las condiciones, mejor es el resultado, ¿no? Nuestra cultura Más latina objetivo. pasional, ¿no? Todo nos lo tomamos a pecho y todo es pasional en este, Sí, en este rollo, ¿no? Tristemente, porque deberíamos de aprender de esas culturas anglosajonas donde Totalmente. hay que tener un Negocio es objetivo negocio, y ajá. es negocio. Sales de la puerta, cuelgas el saco y ya es otra persona que va a estar interactuando en otra cosa que no es Y negocio. una vez, doctora, estaba firmando un contrato de franquicia
en otro país muy lejano, otra cultura totalmente antagónica a nosotros. Y muy chistoso porque cuando salimos ya estábamos en la comida y me dice uno de ellos, me dice, Jorge, es que ustedes son realmente chistosos. Me dice, sí es la palabra correcta, chistoso, ¿no? Me digo, pues a ver, dime y más o menos te digo ahorita qué quiere decir chistoso. Me dice, cuando nosotros tenemos un conflicto, para nosotros siempre está primero el negocio. Siempre estará y estará por generaciones el negocio, porque es lo que nos da de comer, es lo que nos tiene aquí a todos, es lo que mantiene a la familia, el sustento, entonces siempre va a estar primero el negocio. Y cuando tenemos un conflicto, ya me acordé, porque hubo un conflicto ahí de algunas cláusulas, y cuando tenemos un conflicto, entonces nos echamos un volado, o sea, está pactado por generaciones, te quedas o te vas, ¿quién se queda? ¿No? Entonces tenemos cláusulas para ver quién se queda y quién se va, pero si no nos ponemos de acuerdo, nos echamos un volado y cada quien se da la mano y nos vamos y yo me asocio con alguien más para hacer otro negocio. Pero ustedes son capaces de donar el negocio, todo, desbaratar dice, ustedes todo. Son capaces de incendiarle la casa a la esposa con tal de que no se la quede, o incendiarle el negocio con tal de que nadie se lo quede por un tema pasional. Y entonces ambas personas pierden. ¿No? Sí, claro. Pero es su forma de ser. Dice, no lo entiendo. Me dice, entonces, ¿sí es chistoso? Le digo, sí es muy chistoso. Sí, sí es real. Y Sí, es claro. real. Completamente en una real. ocasión Ven los divorcios, en el ven los periódico, hijos, ¿no? sí, se vende casa $1. Y decíamos, ¿es broma? No, realmente se vendían Prefiero porque perderla estaban que en un tema de divorcio y con tal de no darle $1 estaban vendiendo la casa. Pásame Imagínate. ese periódico. Sí, Entonces tenemos pero- que ser muy proactivos y quitarnos todas esas cosas de y la cabeza, volvernos ¿no? a reeducar, Jorge. Exacto, leer mucho, interactuar con otras culturas y entender, insisto, entender para qué nos queremos asociar con alguien que buscamos, ¿Cuál es encontrar el objetivo? socio adecuado, pero Sí. lo más importante sea familia o no, porque a mí me parece que el tema de la familia debería, si es familia, debería de entonces ser más fácil ante el conflicto. Y lo Porque que- hay confianza y hay Porque muchas hay cariño. cosas, ¿no? Ay, es que es mi hermana. Bueno, si es mi hermana deberíamos de poder ponernos de acuerdo, ¿no? Pero otra vez, los conflictos se elevan al máximo, ¿no? Porque piensas que todo es personal, Claro. ¿no? Y no entiendes que esto es un negocio. Sí. Entonces, sea familia o no, yo creo que es muy importante. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué va a aportar a la mesa? Que no necesariamente es dinero. ¿Cómo nos vamos a enriquecer los dos con la sociedad? Porque se supone que la sociedad es para enriquecernos los dos, ¿no? Sí, O sea, claro. yo pongo esto, tú pones esto y dos somos más que uno. Y poner reglas claras por escrito desde antes, porque el conflicto tiene que solucionarse cuando estamos de buenas, Claro. no cuando estamos de malas. Prevenirlo. Y como vamos Conociéndonos. vamos también. creciendo y las personas, bien dices, doctora, cambiamos, entonces lo que hoy pactamos o lo que hoy pensamos que nos asociamos, mañana no va a estar. Y entonces, si eso trasciende a nuestros hijos o trasciende a nuestros herederos de lo que tengamos, entonces el problema escala doblemente porque no hay nada por escrito, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte de no dejar las cosas claras nos genera muchos conflictos en los negocios. Y eso es porque no sabemos ser empresarios, o sea, porque no nos hemos reeducado para ser empresarios. Sí. Tradicionalmente nos educaron para ser empleados, ¿no? Claro. Los baby boomers y los X nos enseñaron a ser empleados. Y las escuelas hoy en día nos siguen enseñando a ser empleados. Por más que digan emprendedurismo y todo, nos dan clases de ser empleados, ¿no? Nos ofrecen maestrías para ser los mejores gerentes o directores. Pero nadie nos enseña cómo funciona la vida en la calle, de rentar un local, de asociarnos con alguien, de aventar tu Hacer dinero, acuerdos. de hacer acuerdos, de solucionar conflictos, Sí, de sentarnos a una mediación Sí. para poder ser capaces de que alguien más nos ayude a resolver este conflicto. Lo que estás escuchando también nos costó vivirlo. Esto también es parte del negocio. Este tema que dices, Jorge, me parece bien importante porque yo siento que muchos tenemos en la mente que la idea de buscar un socio es buscar capital. O sea, muchos dicen, necesito asociarme porque necesito capital para crecer, necesito capital para implementar una nueva línea, necesito capital para publicidad. Y entonces tenemos esta mala idea de que socio es capital. Sí, socio es dinero. Cuando yo siempre, he aprendido en la vida que el dinero hay en todos lados y dinero hay mucho. A lo mejor yo no lo tengo, pero hay.
Y todos los días imprimen nuevo. O sea, además todos los días hay más dinero porque la casa de moneda sigue imprimiendo, ¿no? Entonces, yo puedo no tener el dinero, pero de que hay. Entonces, algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es no te asocies por dinero. No te asocies por dinero, endeúdate, pide un préstamo, ve otra cosa, pero lo que tú decías, no nos enseñan, no nos preparan, nos quedamos con que el socio aporta capital cuando lo que tú decías al principio, a ver, ¿qué te va a dar el socio que no sea dinero? Eso hay en todos lados, tiene experiencia, tiene relaciones, tiene contactos, tiene todo, por capital. No nos asociemos. Y algo que en mi experiencia yo he vivido es que al revés, el socio que pone capital se siente es el que menos dueño. aporta. No, y se siente el dueño y el que puede dar y el que todo, porque es el que puso el dinero. Y se siente como el yo soy poderoso porque yo puse el dinero, aunque tenga cero experiencias. Sí, pero porque también no le das valor a lo tuyo, sí. ¿No? Estoy de acuerdo, lo que menos debes asociarte es por dinero. Pero si el socio pone el dinero y tiene esa idea, es que nadie se la quitó, ¿no? O sea, tú dices, es que yo tengo la idea, pero pues necesito el dinero, entonces llega aquel poderoso y te da el dinero y te hace menos, ¿no? O sea, ¿tú en qué momento dijiste, mi propiedad intelectual vale 3 veces tu dinero? ¿No? Así es. Porque tú lo único que estás poniendo es dinero, ¿no? Y en las franquicias esto es muy común cuando llega alguien a querer adquirir una franquicia de lo que sea. Yo siempre trato de investigar en este proceso de filtrado por qué quiere la franquicia y de dónde va a sacar el dinero, ¿no? Porque hay mucha gente que no te dice que se va a asociar con 44 primos, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿tiene los 2 millones de pesos? No, sí, pero es que, mira, me voy a asociar. Ok, te vas a asociar, entonces siéntate aquí. ¿Tú cuánto tienes? ¿No? O sea, tú solito, sin meter la camioneta, sin empeñar al perro, sin empeñar a tu esposa, o sea, ¿cuánto tienes, no? ¿Sí? Entonces, en ese tema, tratamos de solucionarle la vida para que adquiera una franquicia de sus posibilidades, sin que se endeude, sin que tenga socios. Y si va a tener socios porque no le alcanza, entonces sentamos a todos los socios a la mesa para que entiendan que la franquicia es de él y que tú solo vas a poner dinero. O que nos pongamos de acuerdo de quién es la cosa, ¿no? Porque entonces aquel dice, no, yo voy a poner 2 millones y él nada más 100. Pues sí, pues la idea fue de él. Entonces, insisto, lo importante es, ¿tú qué vas a aportar? ¿Tú que no? Yo no más dinero, yo no voy a trabajar. No, yo aquí no quiero socios pasivos, por ejemplo, ¿no? Quiero socios que se pongan a chambear. Sí. O, está bien, pónganme los socios todo su dinero y yo se las opero. Es decir, vamos buscando alternativas antes, insisto, de que sucedan las cosas. Y ahorita que estamos de buenas, ¿no? Por eso siempre he dicho que los contratos, por ejemplo, prematrimoniales que nosotros no tenemos en nuestras culturas y que otras culturas es normalísimo, hijo, nadie se ofende, ¿no? Porque, a ver, reina, si me divorcio no te vas a llevar mis millones, ¿no? O, a ver, rey, si me divorcio no te va a tocar nada. O sea, todo eso que lo pones en la mesa cuando estás enamorado, te soluciona muchos problemas futuros. Por eso tienes toda la razón, hay que reaprender, pero hay que reaprender de otras culturas. Hay que reaprender de quien lo hace bien, hay que reaprender y entender que nuestra cultura no está hecho para mandar ni para ser dueño. Entonces, tenemos que aprender a ser dueños. Sí. De otras culturas que tradicionalmente han sido dueños toda la vida, ¿no? Y también luego viene esta sensación que, bueno, lo he visto como en otros casos, esta sensación como de injusticia de yo trabajo y él nada más viene y recibe, ¿no? Y cobra los pues en eso quedamos. Bueno, sí, ¿por qué te ofendes, no? Si se firmó eso, tú vas a trabajar para mí, yo me voy a llevar el 70% de dinero, porque yo puse el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí nadie se ofende. Pactado, pero cuando no hay nada pactado está esta sensación de injusticia de claro. Solo yo la estoy operando, solo yo estoy trabajando, soy tu empleado, porque ¿no? hay ideas preconcebidas de claro. las cosas. Pero incluso yo quiero poner como esta situación. Cuando estamos de buenas, cuando todo está bien y todo, también se puede dar el que a lo mejor yo accedo a algo que después no me pareció justo. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué hacemos? Porque aparte no sabes. Sí, así es. Yo no, si tú supieras de negocios, de negociaciones, de inversiones, de todo esto, no estaríamos hablando de estas cosas, ¿no? O sea, estoy en un mood emocional, quiero empezar el negocio. Y no sabes de empresas. Está bien, Pati, tú te llevas el 70%. Lo que sea. Y hablan que estamos trabajando, espérate, no es justo. Sí, porque fíjate, qué interesante, porque lo que tú quieres es abrir el restaurante, ¿no? Ajá. O sea, tú querías vender lonches, ¿no? Sí.
Entonces yo toda mi vida he querido vender lonches y no sé qué, ahora ya voy a ser mi propio jefe y entonces acepto lo que sea, porque en mi mente no existe más que el día de la apertura. Mi mente se ve haciendo los lonches, ¿no? Y que venga mi tía y partiendo el pastel y los globos, ¿no? Que corte el listón. Que corte el listón, ¿no? Fíjate, en otra ocasión, en otra negociación, ¿qué pasa con nosotros, con los latinos, cuando compramos una franquicia, ¿no? Al día de la firma del contrato, ¿no? Llega la abuelita, Claro que sí. Hay los que llevar globos, a el todos. pastel, los niños, de ahí nos vamos a comer a casa de mi mamá, o sea, es un evento Es un logro. sentimental. Sí, ¿no? emocional. Y en Chicago Sí. íbamos a firmar el contrato y yo la verdad fui muy precavido para que no se me viera lo de Tlalnepantla aquí, ¿no? Dije, no voy a decir una tontería, ¿no? Pero ¿sabes quién llegó? El dueño de la franquicia y el contador. Nada más, llegaron, no van a leer el contrato, no, ya lo leyó mi abogado, ¿dónde se firma? No, aquí, cuando me mandan el preapertura, pues el jueves. Gracias, señores, que tengan un buen día, y se fueron y se acabó. Y dije, vine hasta acá para 3 minutos. Tengo Sí. la familia en la camioneta. Sí. No. Les digo que se bajen o que se queden allá arriba. Y el pastel que mandé a hacer, ¿no? Ya llegó el mariachi, Entonces, me lo regreso. claro, y nosotros lo hacemos en un restaurante o en algún tema muy... Sí. Aquí lo hicimos pues, en el 42 del edificio, llegó el señor con su contador, en 10 minutos firmó, señores, muchas gracias, que le va muy bien. Nada de su pin, su gorra, y gracias por pertenecer a nuestra familia, nada, maestro, se fue. Entonces, insisto, es un tema cultural que tenemos que revertir si es que nos queremos que nos vaya bien en los negocios con sociedades, ¿no? Y que esta generación de nuevos empresarios o emprendedores tendrán que, ¿no? O sea, es lo obligado. Sí, Fíjate que- Porque es la forma de darle la vuelta a esta historia Sí. cultural. bueno, yo espero que aprendan de todos los errores de los De boomers y hecho, los X, ¿no? De hecho, yo he estado pensando mucho en el diplomado y yo pienso que... El Diplomado Internacional de Franquicias de Lilaf que inicia el 30 de septiembre. Y comercial. que se ¡Gol! pueden inscribir. Y acabamos Y que de se meter un pueden- y gol. que se pueden inscribir en diplomado@institutofranquicias.com. ¿A ese te refieres? Ese mero. Excelente que referencia. no está sujeto nada más a empresas que van a franquiciar. No. Realmente todas las empresas deberían de tomarlo. Se ha porque- vuelto más un diplomado de negocios. yo creo, Sí, totalmente. porque realmente hay mucha gente que se lanza a abrir un negocio, pero no tiene idea de cómo tiene que caminar. No mucha, yo creo que la mayoría. Sí, entonces Insisto, somos una cultura que no Y fue justamente- hecha para hacer negocios. justamente por eso es la parte de reeducarnos, porque a partir de lo que ya hay de experiencia, yo sí lo tomo de referencia el diplomado, porque es el que te va guiando sobre lo que tienes que tomar en cuenta, sobre lo que no se tiene que hacer y sobre lo que tienes que cuidar dentro de la empresa. Y así tan que estamos hablando de aliados, de socios, pues también tomar en cuenta que unos empleados, todos tienen que entrar en ese mismo Le procedimiento. dije 30 de septiembre, es 30 de ¿Y no abril, ¿no? creen que- 30 de abril. no Amigos, creen- iniciamos 30 30 de abril, no 30 de ¿No septiembre. creen pasado que, mañana. que como mujeres empresarias a veces también somos un poquito más crédulas? Lo que tú decías que vienen y yo te ofrezco tales resultados, crédulas te que los voy a hombres? vender y todo, sí. Yo creo No- que no no. será Si que de hiciéramos repente- una encuesta, yo pienso que estaríamos igual, porque Igual, los dos ajá. entramos con ese mismo ímpetu de que sea un negocio exitoso. Más bien, ¿sabes qué nos falla ahí? No investigar el back de Eso la te iba a persona. decir, a eso me refería, que creemos lo que la persona nos promete todo, Nos ofrece. sin investigar, bueno, ¿y qué ha hecho antes? ¿Dónde lo ha demostrado? ¿Cómo lo ha hecho? Ese Y es un gran entonces error, hacemos sí. alianzas, hacemos todo bajo una promesa que al final es la palabra del que te lo está diciendo. ¿Y quién vende pan frío? Pues, ¿quién Sí. te va a decir que no? Y no sé si en ese sentido somos un poquito más confiadas. Y yo pienso que confiados también. ¿Tú qué piensas? Yo creo que al revés. Las mujeres son totalmente mucho más racionales. Nuestra cultura vivimos en un patriarcado. Yo le decía a la gente de fuera de México, le digo, las 3 falacias del mexicano, ¿no? Uno es que somos machos, ¿no es cierto? Mamá manda siempre, ¿no? En todos lados, no comemos chile y no tomamos tequila.
¿no? O sea, regularmente no sucede eso, pero no, yo creo que las mujeres son más ordenadas, más racionales, más objetivas en lo que hacen, y al contrario, yo creo que los hombres somos más impetuosos, ¿no? O sea, no somos los del aguinaldo que te lo quieres ir a gastar en otra cosa, y la mujer dice, no, vamos a hacer esto. Entonces, tradicionalmente la mujer, creo yo, es más, las mujeres son mucho mejor empresarias porque han sido empresarias toda la vida, han tenido que administrar ese dinero toda la vida, gestionar eso, ¿no? Entonces, a mí me ha ido mucho mejor con las mujeres que compran franquicias que con otras. Y regresando, déjame desviarme, creo que me voy a desviar un poquito, pero voy a regresar al tema, porque este tema de no poner las reglas, ¿no? Con tus socios y dejar conflictos. Hace unos días en el aniversario de Franjal platicamos mucho del tema del orden dentro de una empresa y que todo esté ordenado con consejos de administración, etc. Y yo les decía, no compres una franquicia a aquella empresa que no te demuestre que está ordenada la casa en el mediano plazo, ¿no? Es decir, yo les decía, si te mueres ahorita, o sea, ahorita sales y te mueres, está ordenado todo, es decir, yo como franquicia voy a tener la garantía de que tú dejaste ordenado todo por los próximos 5 o 7 años, o te valió, no hay testamentos, dejaste 4 hermanos peleándose por la empresa y yo voy a sufrir por eso, ¿no? Entonces, poniéndoles un ejemplo que es lo que quería comentarles, mi mamá hace poco nos cita, y cuando mi mamá me dice, necesito que vengan a comer, así, vamos a hablar. Sí, ¿qué pasó, no? Y entonces ya le empiezo a hablar a mi hermana, oye, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué pasó algo o qué, no? No tengo ni idea, mi mamá es súper misteriosa, ¿no? Necesito que vengan los 3 a comer, ¿no? Yo tengo 2 hermanas, una mayor y una menor, ¿no? Y entonces, pues nos cita y nos da la gran sorpresa, según ella, ¿no? De que y fue con el notario y en vida nos heredó su casa, ¿no? Decía, no, de una vez para que no se peleen y que yo he visto muchos problemas y no sé qué. Bueno, pero se le ocurrió la brillantísima idea dice, y se las dejé a los 3, ¿no? Y mi hermana, y mi hermana, una que es más sentimental, se puso a llorar. Y la otra inmediatamente dijo, pero bueno, ¿y cuando te mueras qué? ¿A quién le doy? ¿No? O sea, ella se asumió la mayor como lo sea, ¿no? Y yo la verdad me dio mucha risa y me quedé y le dije, mamita, te lo agradezco mucho, pero por el amor de Dios nos estás dejando un verdadero problema. Entonces ella se asomó y me dijo, ¿pero por qué? No sabemos, ¿no? Entonces me dijo, ¿pero por qué? Le digo, porque nos estás dejando un problema. ¿Quién va a decidir aquí de 3? ¿Y qué va a pasar con tu casa cuando te mueras? Y entonces me dice, pues la venden, ya saben, ¿no? La venden y se reparten el dinero. Le digo, ¿y si yo no quiero? ¿Cómo que no quieres? Pues si te estoy diciendo que la venden. Sí, le digo, pero tú ya no vas a dar órdenes porque no vas a estar, ¿no? Entonces va a ser, claro, va a ser mi decisión. No, pero yo te estoy diciendo, pero sí, pero yo no te voy a hacer caso porque no vas a estar, ¿no? Porque nunca te he hecho. Y aparte porque nunca te he hecho caso. Bueno, entonces le traté de explicar cómo estaba la cosa de los 3. Se enojó, se molestó. Claro. Mis hermanas, una se molestó y la otra me dijo que por qué estaba diciendo ese tipo de cosas y mi mamá todavía estaba con nosotros, ¿no? Al final, fíjate, mi mamá, tan inteligente y hermosa que es, nos volvió a citar dentro de 15 días, fue a hablar con un abogado, le expliqué cómo estaba la cosa y nos hizo firmar, ¿no? Que los 3 estábamos de acuerdo y no sé qué, y que se iba a vender la casa y que guau, y que se iba a repartir de tal manera y que le íbamos a dar a no sé qué, y que la albacea iba a no sé quién, tal. Le dije, ahora sí, no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero voy a respetar. Pero es tu casa, tú haces con ella lo que quieras. Porque aparte le dije, cuando tú te mueras, ya es mi casa. Ajá. Es tu casa, entonces no voy a hacer lo que tú quieras. Entonces se pusieron las cosas, o sea, entendió, fue a buscar asesoría, comprendió cuál era el problema y dijo, no voy a, claro, le dijo el abogado, le está dejando un problema a sus hijos que puede romper la hermandad, ¿no? Entonces lo arregló. Para esos socios, como bien dices, que te tocaron, ya están las reglas claras. Te guste o no, están las reglas claras. Y eso deberíamos hacer todos los días con los negocios, ¿no? En los temas de sucesión, en los temas de matrimonio, cada 5 años decir, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cuántos bienes tenemos? ¿Cómo nos vamos a repartir? ¿No? Si mañana ya no quiero estar, ¿qué pasa? O si me muero. Todo ese tema en los negocios
Por eso se hacen las asambleas, Claro. ¿no? Para eso, para ir revisando cómo vamos Y bien, vamos mal, actualizando. actualizando, y si todavía queremos seguir, ¿no? Ujú. Como este cuate ayer que decía que la hermana le quiere vender, le quiere dejar sus acciones a unos primos segundos, ¿no? Ujú. Y ellos decían, bajo ninguna circunstancia. Entonces, tienen que tener la capacidad de ponerse de acuerdo ahorita y no mañana, cuando ella fallezca y que unos primos se acerquen ahí. Y ahorita hablamos del caso que ponemos en el diplomado del maestro de tenis. De una que estamos ya próximos a cerrar. Así que platícanos del caso del maestro de tenis. Fíjate qué interesante. Insisto, es socios que te tocaron o que no te tocaron, Ajá. ¿no? Pero en este caso, y cuando no tienen las reglas claras de sucesión o de qué es lo que va a pasar con las cosas, porque tampoco puede ser tan irresponsable, decía Lorenzo Serpitge, que no puede ser tan irresponsable de crear una empresa que muchos miles de empleos que dependen de esa empresa o Sí. dependen de ti, Sí. y no puede ser tan irresponsable de que cuando tú te vayas, esto desaparezca y todos se queden sin trabajo, ¿no? Así Bueno, es. entonces, fíjate lo que acabas de decir. Este amigo es experto en restaurantes, ¿no? Se asocia con su amigo de toda la vida, ¿no? Porque él sabe restaurantes, pero no tiene el dinero, y su amigo tiene el dinero, y entonces se asocian. Él va a operar, opera exitosamente durante varios años, llegan a tener 3 restaurantes, a los 2 les va muy bien. Él tiene el 30%, él tiene el 70%, ¿no? Y todo va muy bien, ¿no? Todo va perfecto. En un momento está este hombre en el gimnasio, el operador, y ve al maestro de yoga o al gimnasio o al que tú quieras, ¿no? Ve a la esposa de su amigo besándose con el maestro le llamamos el maestro de yoga, ¿no? ¿Qué tal? Se ve a su amiga besándose con él, ¿no? Y entonces la primera pregunta que hacemos en el diplomado, porque ahí ponemos muchos casos, les va a ir muy bien, iniciamos el 30 de abril, El 30 de abril. es qué haces, ¿no? Vas como ¿Le hombre o dices o como no le mujer. dices? No, Claro. primero, ¿qué haces? Entonces él se para enojadísimo, va y golpea al maestro de yoga, ¿no? Y le dice, ¿cómo es posible que le hagas esto a mi amigo? Y ya después se va y la pregunta es si le dices o no le dices. Él decide no decirle a su amigo y quedarse callado, ¿no? Pocos meses después, su amigo en el avión muere, ¿no? Su amigo muere y entonces El engañado. todos están llorando. El engañado muere en un accidente. En un accidente. Entonces todo el mundo está llorando. Lo resumo por temas del programa. El amigo está muerto, el amigo está llorando y entonces pasan 2 o 3 meses. Entonces el amigo operador, el dueño de los restaurantes, habla con la esposa y le dice, oye, Jacqueline, ¿cuándo vienes para que te diga cómo están las cosas Porque al Con final la sociedad. ella hereda el Heredaba. 70% de las acciones, ¿no? ¿Cuándo vienes para explicarte? Nos está yendo muy bien, vamos a abrir otro restaurante, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cómo no, ¿cuándo es la junta de consejos? Se citan a los abogados, a los consejeros, etcétera. ¿Y quién crees que aparece por la puerta? El maestro de yoga. Pues es que tú ya tomaste el diplomado como 4 veces, doctora. ¿No? Pero Aparece se veía venir el al maestro. abogado Sí. con el maestro de yoga. Híjole. Entonces el abogado pone las acciones en la mesa y dice, señores, estoy tomando en este momento control de la asamblea, el señor es mi apoderado y nosotros vamos a partir de hoy y la primera decisión, ya sigue la asamblea, y la primera decisión es que el señor está despedido. Híjole. El socio, el que socio, había operador, su el negocio, operador. ¿no? Al final ¿no? tiene la decisión porque es la Y mayoría. él puede hacer una ampliación de capital, es decir, puede no pagarle, puede dejarlo en la calle, puede pagarle al peso, etc. ¿Cuál es el tema? El socio siempre confió en su amigo y no tenían protocolos de qué Claro. pasaría con las acciones, etcétera, Qué etcétera, en barbaridad. caso de una emergencia, ¿no? Sí. Entonces, iniciamos el programa contigo diciendo el tema familiar, pero socios que te tocaron, que eso me gustó mucho, me lo llevo de aprendizaje, socios que te tocaron o socios que no te tocaron, chiquito, grandote, $1 o 10 millones de pesos, por favor, siempre pon las cosas, siempre di cuáles son los ifs, qué pasa si me muero, qué pasa si ya no quiero estar, qué pasa si me divorcio, qué pasa si esto, si aquello, o ¿por qué? Porque la empresa es primero, ¿no? Aprendamos de estas culturas que dicen la empresa siempre está primero que la persona. Y pongamos todo por escrito, el estrechón de manos es muy bonito, pero aprendamos de otras culturas el orden al hacer negocios, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando llegan los hijos? Así es. Esa otra generación que ya se siente la parte de la esposa, el empresa, pero eso no esposo. lo es. Claro, quizá en otro programa podamos hablar del tema específico de la sucesión, pero el problema, fíjate,
rápidamente, en la empresa tenemos que tener 3 decisiones muy importantes en la empresa familiar, ¿no? Número 1, ¿qué pasa con los socios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen la propiedad y cómo pueden heredar? ¿Cómo pueden tomarla? Número 2, ¿quiénes pueden o no, si la empresa trabaja en el negocio? Y número 3, ¿quiénes administran la empresa, ¿no? Que no necesariamente son los mismos, ¿eh? Claro. Podrían ser, pero no. Entonces, en el tema de la sucesión, decíamos también en un módulo del diplomado que tenemos específicamente para eso, que inicia el 30 de abril, entonces este módulo quizás sea por ahí de finales de abril, ¿no? Que al hijo lo vas, de hecho, pues lo pusimos también en una columna de Mercados.0, que al hijo, como al rey, lo vas tomando desde el principio, ¿no? Desde chiquito lo vas formando para ser tu sucesor, porque si no, te vas a quedar con tu hijo tonto con carrera trunca de plastilina 2, ¿no? Que va a tomar posesión de la empresa y nos va a echar a perder a todos, ¿no? Claro. Y citando a don Lorenzo Servige, no podemos ser tan irresponsables de hacer eso, debemos de dejar los planes de sucesión bien. Y si en la casa no dejamos los planes de sucesión bien, pues lo único que vamos a generar es problemas, ¿no? Y conflictos. Pues salud. Así es, bueno. Oye, qué buen vino. Pues, qué Vuélvenos buen a decir, Gaby, ¿cómo? Pues salud. ¿De qué se trataba este vinillo? vino añejado en Muy dulce para mí, pero Cabernet, tiene un sabor añejado muy bonito, en ¿no? barrica de Bourbon. Y bueno, A ver, ¿cómo estuvo? pues ya Primero en fue. una barrica y luego en la de Bourbon. No, está hecho vino normal, un Cabernet Sauvignon de California, y después se añeja en barrica que fue Después. utilizada para Para Bourbon, Bourbon. para producir Bourbon, meten el vino. Entonces es una alianza que le da características diferentes, una sociedad entre el vino y el Bourbon que genera un producto diferente. Y bueno, pues como conclusión, ojo cuando se asocien, todo por escrito, no por evitar un conflicto. Esperen a que el conflicto sea grande y todo truenen. Déjame No darles se un consejo en asocien temas de por dinero. franquicias rápidamente. Si tú estás buscando adquirir una franquicia, pues aprende de todo esto, que todo quede por escrito. Hay que leer ese contrato. Muchísima gente no lee el contrato y por el amor de Dios no le creas al vendedor, no le creas al consultor. Ve, habla con el dueño para que lo veas a los ojos ahí, sí. Leas el contrato y no adquieras una franquicia porque vas a entrar como en un matrimonio, en una relación a muy largo plazo. Y créanme, amigos que nos ven, que salirse de un contrato de franquicia es extremadamente más difícil que de uno de matrimonio. Así Y es yo creo que también es de importante las sociedad. preguntas, ¿no? Así, ¿Para y qué preguntar quieres un todo. socio? Claro. ¿Qué te va a aportar? ¿Cuál es la finalidad de tener a alguien ahí contigo? Y cuando quieras una alianza es ver el background del profesional Así y es. pedir referencias, investigarlo, y todo implica algo de trabajo. Y todo por escrito. Y todo por Y sí. todo por Sí. escrito. Este vino dejó notas. Pero esta frase deja huella. Muy bien, pues déjenme les comento que Abraham Lincoln dijo, casi cualquiera puede soportar la adversidad, pero si quieres conocer el carácter de alguien, dale poder, que es lo que hacemos con nuestros socios o alianzas. Pero bueno, Sí, aquí mucha gente se cae. en Vino a con tu una negocio, con Sí. voz de mujer, decimos, casi cualquiera puede soportar la adversidad, pero si quieres conocer el carácter de alguien, Dale una copa de vino. dale una copa de vino. Claro. O dos. ¿no? Salud. Un vinito y un lunch, ¿no? Como debe ser. Bueno, los esperamos en el siguiente episodio y algo que debimos decir desde el principio y lo dejamos al final, no es que Olga esté ronca y todo, tenemos un gran invitado el día de hoy con nosotros, Muchas gracias. Jorge Valencia, el zar de las Felicidades por el franquicias, programa. que nos acompañó en esta edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La copa se termina. Pero la historia sigue. Esto fue Vino a tu negocio en Voz de Mujer.